muy importante, luego de haber escuchado todo lo anterior, hacer las siguientes puntualizaciones. Esta tarea de construcción del objeto modelo no es una tarea que pueda suceder en un corto tiempo, ni es una tarea que madura de la misma manera según sean las distintas investigaciones. Esto nos obliga a introducir un concepto que nos permita relativizar el esfuerzo que tendrá que hacerse en cada uno de los casos. El concepto que quiero introducir ahora es el concepto de estadio del proceso de investigación. Por estadio quiero entender las grandes etapas que en los procesos de investigaciones se pueden identificar. Una primera etapa podríamos denominar la etapa exploratoria o estadio exploratorio, que no debe hacernos creer que es breve ni fácil, al todo lo contrario. Puede llegar a ser muy complejo, puede llegar a ser muy extenso el proceso en el campo de la exploración. Un segundo estadio es la etapa descriptiva. En el primer estadio la tarea es familiarizarse con el objeto, producir categorías de análisis novedosas para desarrollar nuevos enfoques de los problemas anteriores, etcétera. Una vez que esa fase que ese estadio ha cumplido con sus primordiales objetivos, es posible pasar a una fase que la tradición metodológica llama estadio descriptivo o esquemas descriptivos de investigación. En esta fase disponemos ya de esos descriptores, de esas categorías de análisis bien elaboradas, bien discutidas, bien delimitadas, y procedemos a aplicar esos objetos modelos a diversos casos de la realidad investigada. Obviamente este momento puede durar decenas de años, en donde equipos de investigación se dedican a hacer descripciones de casos, acopiando una vasta casuística de la cual necesariamente irán saliendo nuevos productos, entre otros, identificación de relaciones compatibles con una interpretación causal. Podemos decir que aparecen ciertas reglas o leyes fácticas que podrán ser interpretadas como relaciones causales, y de esa manera podemos ingresar a una tercer gran fase o estadio del proceso de investigación, denominable estadios de verificación de hipótesis causal. Un cuarto estadio podemos imaginarlo como avanzando en la formalización de estas relaciones y sobre todo en la articulación de las diferentes leyes encontradas, de las diferentes regularidades encontradas, lo cual en primer lugar produce una gran complejización del objeto, y esto nos obliga a encontrar recursos para manejar esa complejidad. Los recursos más idóneos para esta tarea, ustedes bien lo saben, son los recursos matemáticos. La modelización matemática, la formalización de las relaciones encontradas pareciera ser un recurso de extraordinaria potencia para avanzar en estos niveles de complejidad. Y más tarde o más temprano aparecerá la última gran tarea de un ciclo procesual que podemos denominar de sistematización teórica. Este es un esquema excesivamente pobre. Quiere decir que esto podría ser atacado mostrando que todas estas formas de investigar se superponen, se entrelazan, no se desarrollan necesariamente en el orden que estoy indicando. Es posible que los trabajos de sistematización teórica estén también dados anteriormente, es posible que la verificación de hipótesis causal ya aparezca, etcétera.
queda claro que se trata de un esquema didáctico, pero no deja de ser un esquema por este atributo, me refiero a su carácter didáctico, atendible a los efectos de organizar las ideas anteriores. ¿Qué quiero decir con esto? Que las tareas de construcción de los datos mediante la identificación de unidades de análisis, variables, valores, etcétera, todo lo cual Galtung denomina construcción de las matrices de datos, todo esto funciona de manera diferente según que nos encontremos en los estadios exploratorios, descriptivos, de verificación de hipótesis, de modelización matemática y de sistematización teórica. Solamente para especificar en los 3 primeros estadios, es útil que ustedes tengan presente que en los estadios exploratorios, las matrices de datos, es decir, estas unidades de análisis, variables, valores e indicadores, todavía no están dados, todavía no han sido producidos. Su labor precisamente es esa producción. En consecuencia, el investigador no debe desesperar porque todavía no los tiene. Si está en una fase exploratoria, esta es razón suficiente para no tenerlos, y es el motivo, el producirlos, lo que moviliza o motoriza a la investigación exploratoria. Lo que sí debe quedar claro que más tarde o más temprano este estadio exploratorio culmina en estas decisiones, en estas elecciones que podemos designar con ese único término: construcción del objeto modelo. El momento final de la fase exploratoria produce finalmente esta capacidad para transitar a nuevos esquemas de investigación, especialmente el esquema descriptivo. El esquema descriptivo, por su parte, ya dispone de esta selección de unidades de análisis, de variables e inclusive de los indicadores. Ya está en condiciones de decir de qué manera operar para producir esa información. Obviamente, cada nueva ocurrencia de fenómenos de un mismo tema aportará sus novedades. Quiero decir, aunque estemos hablando de sífilis, cada paciente sifilítico nos entrega novedades. Si estamos hablando de deserciones escolares, cada distrito escolar o cada región o cada periodo en que se estudia el fenómeno nos entregará nuevas ideas, nueva información, nos invitará a ajustar las decisiones anteriores, pero podemos, sin menoscabo de la verdad, podemos decir que cada una de estas nuevas descripciones son descripciones, y todas ellas pertenecen a esta fase descriptiva que tiene como tarea producir esas vastas casuísticas que necesita la ciencia para profundizar, para descubrir leyes, para avanzar en la búsqueda de regularidades fácticas. Cuando digo leyes, no debe entenderse leyes con el nivel de exigencia o de logro de las leyes de la mecánica o leyes de la química. Me estoy refiriendo en un sentido muy amplio, como Piaget lo diría, regularidades fácticas, hechos que son recurrentes en el mundo de las realidades empíricas, tanto sean sociales o naturales. Esas regularidades fácticas deberán ser tarde o temprano investigadas de manera especial para determinar si tienen o no un alcance causal, es decir, si los hechos mismos nos autorizan a sostener que tal circunstancia subsecuente es efecto de una circunstancia antecedente. Esta relación de causa y efecto es de gran importancia. Podrá discutirse largamente acerca de cómo interpretar la causalidad, si bajo el modelo de la causalidad lineal, la causalidad en red, la multicausalidad, la causalidad recíproca. Esto es otro asunto, ¿sí?
las formas de interpretar la causalidad podrán ser asunto de debate. Lo que no es asunto de debate es que el espíritu humano, lo diga explícitamente o no, busca causas, busca interpretaciones causales, porque están íntimamente ligadas a el deseo de transformación que el espíritu humano siempre implica. Todo espíritu humano está movido no solamente por una necesidad de comprensión, sino de transformación de la realidad. Y el que quiere transformar la realidad necesita averiguar cuáles son los vínculos causales que la determinan o que la tornan interpretable, previsible y controlable. No digo absolutamente controlable, pero al menos prudentemente controlable. Sé que estoy hablando de temas que son debatibles y han sido intensamente debatidos en el mundo de las ciencias sociales y en especial de la educación, pero creo que también, si se razona con sensatez, se admitirá que lo que digo es pertinente. Bien, de lo dicho entonces se infiere que no se desarrolla de la misma manera los esfuerzos por la construcción de la matriz de datos o de la información empírica según se esté en estadios exploratorios, descriptivos, de verificación de hipótesis, etc. Un elemento para avanzar. Hasta ahora he hecho referencia a unidades de análisis implicando entidades que son fácilmente reconocibles en el espacio. Por ejemplo, dije alumnos, por ejemplo, dije familias, escuelas. Pero lo cierto es que también el concepto de unidad de análisis, es decir, la fragmentación del objeto que comporta esta idea de unidad de análisis, implica la posibilidad de fragmentar temporalmente los fenómenos. De modo que podríamos decir que siendo un barrio una única unidad de análisis, no obstante, si ese barrio lo tomamos en sus 10 primeros años después de su fundación y en los 10 segundos años y en los 10 terceros años, no tengo una sola unidad, sino tengo 3 unidades, en este caso temporales, unidades diacrónicas, porque tengo 3 períodos del barrio, en donde el barrio presenta valores diferentes en cada una de las variables. Por ejemplo, en los 10 primeros años tenía tal densidad y en los 10 últimos años tiene tal otra densidad, lo cual significa que son periodos que tienen valuaciones diferentes en cada una de las variables, o que podrían tener valuaciones diferentes en cada una de las variables. Con lo cual, estamos dando un paso importante en esta presentación de las herramientas básicas para el diseño de la investigación científica, a saber, la incorporación de unidades temporales o diacrónicas. Siendo así, siendo que tenemos unidades espaciales y unidades temporales, podemos poner ahora estas nociones que hemos visto, las nociones primordiales que hemos visto hasta ahora, en este diagrama de 3 ejes coordenados. Por una parte, en este eje vertical, podríamos poner las unidades espaciales, en este eje horizontal, las variables, y en este otro eje que simula una línea de fuga para dar la idea de tridimensionalidad, podríamos poner las unidades temporales. Este diagrama, que pertenece a un metodólogo, investigador en ciencias políticas italiano, Stefano Bartolini, es un diagrama muy valioso, porque nos permite rápidamente desprender las principales estrategias metodológicas que podemos aplicar en toda disciplina científica, pero en particular en el campo de las ciencias de la educación. Veámoslo así. Supongamos que nosotros tomamos algunas variables, algunas unidades de análisis espaciales, por ejemplo 6 unidades en este eje vertical, que tomamos algunas variables en este eje horizontal y que tomamos algunas unidades de análisis en este eje
de unidades temporales, tendríamos una investigación que al mismo tiempo que toma varias unidades espaciales, las sigue en varios momentos según ciertas variables de cada una de estas unidades. A estos estudios se les suele llamar comparación de desarrollos, porque tengo varias unidades que se desarrollan en varios momentos. Una situación distinta sería que yo tomara una única unidad espacial, digamos una única escuela, por ejemplo, tomara varios momentos de la escuela y en varias variables. En ese caso tendría un estudio de desarrollo de un caso. ¿Sí? Entonces, un estudio de desarrollo de un caso toma una única espacial, varios momentos en varias variables. En cambio, cuando comparo desarrollo, digamos, tomo varias escuelas, las sigo en varios momentos y las estudio en distintas variables, acá tengo un estudio que, repito, se llamaría desarrollo, comparación de desarrollos. Podría ser el caso que tomara una única variable en el eje horizontal, una única de estas marcas, en el eje vertical muchas unidades de análisis espaciales y en el eje de fuga muchas unidades temporales, con lo cual tendría diagramado o graficado lo que podríamos llamar un estudio de tendencias. Vamos a suponer que estoy estudiando todas las escuelas del distrito en muchos años en una única variable. Por ejemplo, matriculación, matrícula. Entonces lo que estoy estudiando es la tendencia de las matrículas en las escuelas de la zona a lo largo del tiempo. Podría tomar, por la contraria, un único momento, muchas unidades temporales, muchas variables, y tendría lo que Bartolini llama un estudio sincrónico o comparativo sincrónico. También podemos llamarlo estudio extensivo sincrónico. Por último, voy a mencionar esta tercera alternativa, esta cuarta alternativa, ya no recuerdo cuántas dije, pero ustedes seguirán el orden. Acá tenemos 3 o 4 variables en el eje horizontal, muchas unidades en el eje vertical, muchas en el eje temporal. Tendríamos lo que el autor llama gran teoría del desarrollo. Es decir, que nosotros vemos a partir de este diagrama que combinando números, cantidades de unidades de análisis espaciales, temporales y variables, se derivan distintas estrategias de investigación. Con esto estamos ya en condiciones de ir proponiendo líneas de conclusión. Vamos a intentar extraer conclusiones y al mismo tiempo enhebrar las porciones de la charla que nos parezcan que hayan quedado demasiado sueltas, a los efectos de asegurarnos que los núcleos principales de este curso han quedado satisfactoriamente expuestos. Recuerden que el tema central de la exposición es el diseño de la investigación científica, pero quisimos no presentar esa tarea, que es una tarea precisa y que está vinculada al paso de la precomprensión a la construcción de la base empírica que le servirá de escenario de confrontación a las hipótesis, no presentarlas de manera abrupta, rompiendo con una gama muy importante de actividades que hacen a la vida de la ciencia y que, por cierto, son de extraordinaria relevancia en el campo de las investigaciones educativas y las investigaciones científicas en educación. Con ese propósito, ocupé el primer tiempo en hacer referencia al proceso de investigación en un sentido amplio, a los métodos para fijar creencias como una forma de darle contenido a esa idea de proceso. Intenté en todo momento mantener en alto la idea de que el paso a la
producción de una base empírica como escenario de contrastación de las hipótesis de la investigación no debía ser entendido como una creación ex nihilo, como algo que sale de la nada, sino como la consecuencia obligada de todas las fases anteriores, y que las fases anteriores necesariamente debían ser recorridas con toda la riqueza, amplitud, detenimiento, antes de pasar a estos diseños empíricos, so pena de no estar cumpliendo adecuadamente los ideales de la producción de conocimiento científico. Una vez que intenté poner en claro esto, me instalé en el tema particular y lo presenté como el tránsito de la precomprensión al objeto modelo. Y al objeto modelo lo presenté como el interpretante conceptual y empírico de las nociones de la prototeoría o de la teoría de sentido común o de la teoría natural. Y luego hice esta presentación de las principales herramientas en la construcción, repito, de lo que podemos llamar el formato general de la base empírica. Esa base empírica está constituida por las unidades de análisis que se han aislado, las variables que se han escogido para describir esas unidades de análisis, los valores de esas variables y los indicadores para evaluar esas unidades de análisis en cada una de las variables. Y todo esto, además, con la indicación de que las unidades de análisis tienen entre sí una relación dialéctica de parte a todo, que el discurrir de la investigación irá exigiéndole al investigador. El investigador deberá ir construyendo su dictamen sobre cada alumno viendo sus desempeños, construyendo el dictamen sobre cada curso viendo a los alumnos, construyendo el dictamen sobre la escuela viendo a los cursos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y por último, incorporé la dimensión temporal y este diagrama de Bartolini como un diagrama interesante para desprender, mediante simples combinaciones de cantidades de variables, unidades de análisis temporales y unidades de análisis espaciales, las distintas estrategias metodológicas. Como resultado de todo esto, quisiera que le quedara claro a los investigadores o los docentes que están escuchando esta exposición que el proceso de investigación tiene como una fase importante y de enriquecimiento de su producción de conocimiento esta referencia a los hechos empíricos, y que esta referencia a los hechos empíricos deberá nutrir de nuevos criterios la reflexión anterior. Los datos producirán evidencias a favor o en contra de lo que se ha encontrado, pero de ninguna manera imaginemos que los datos tienen un papel decisivo y terminal. Cuando los datos nos están diciendo que no coincide lo que esperábamos con lo que ellos contienen, no se sigue de esto que deberemos eliminar nuestra reflexión teórica. Se sigue que estamos obligados a tomar muy en serio esta contradicción y que deberemos encontrar alguna solución a esa contradicción. Pero de ninguna manera se sigue que la solución a la contradicción pasa por la muerte de la idea teórica. Puede pasar perfectamente bien por la búsqueda de nuevas dimensiones no previstas en el fenómeno anteriormente y cuya inclusión podría no solamente enriquecer la teoría, sino resolver adecuadamente la incongruencia que se ha presentado entre la hipótesis y la base empírica.
Esto ha sido numerosas veces ratificado por la historia, mal que le pese a ciertos promotores de un falsacionismo a ultranza. Imre Lakatos, un notable investigador de origen húngaro, propuso una enmienda a la teoría popperiana que implicaba la muerte de la teoría cuando la base empírica falsaba sus predicciones, sosteniendo que en todo programa de investigación existe lo que él llamaba el núcleo duro, lo que él llamaba el centro tenaz de la teoría, y que es defendido por los investigadores, incluso más allá de las refutaciones o de las falsaciones que las predicciones hayan sufrido, y que la función del núcleo duro en esta tenaz defensa suya implicaba la creación de nuevas ideas en un cinturón de hipótesis auxiliares destinadas a la creación, a la ideación, al descubrimiento de nuevos aspectos, de nuevas realidades, con el propósito de reintroducir coherencia entre la teoría que se defiende por su razonabilidad y la base empírica que nos ha falsado las predicciones anteriores. En este juego de defender lo razonable, de atender a los dictámenes de los hechos, se produce este empuje, diría Lakatos, hacia la creación, hacia el descubrimiento, hacia una labor heurística positiva. Recuerden que heurística quiere decir esta actividad de innovar, de descubrir, de producir hallazgos novedosos. Como reflexión final, diré que en el mundo de las investigaciones educativas, los momentos más importantes del trabajo de investigación están precisamente en las fases reflexivas. Si he insistido en el diseño de la base empírica y en el paso al método de la eficacia, es porque normalmente el proceso de culminación de la reflexión se lleva a cabo en aceptar el desafío de los hechos, que no implica abandonar la reflexión, sino implica hacerla fecunda, hacerla fértil en cuanto a aplicaciones posibles en el mundo empírico, y a fecundarlas, valga la redundancia, con los desmentidos empíricos que se constituyen en motores para nuevos hallazgos, para nuevas reflexiones, para esfuerzos por completar los cuadros conceptuales de inicio.